Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes nuevamente. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estudiar su palabra nuevamente y darle seguimiento a un estudio que comenzamos el jueves pasado con relación al pecado, cuya definición es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Y quiero aprovechar para evaluar, mirar lo que nos dice la palabra del Señor con relación a algunas verdades que podemos identificar que el enemigo utiliza como herramienta para tratar de desviar la mirada de aquellos que tienen su mirada puesta en Cristo y que comiencen a caer en pecado, lo cual no agrada al Señor. La primera verdad que encontramos, la encontramos directamente en el capítulo 3 de Génesis, donde comienza la desobediencia del Señor, ¿verdad? El capítulo 3 de Génesis nos ilustra en el versículo 1 que el pecado es inicialmente atractivo. Podemos ver que el pecado es atractivo. Justamente, si usted nota todo lo que es negativo, todo lo que es pecado, de alguna manera el enemigo le pone brillo, le pone adornitos, le pone olor, le pone cositas bonitas para que las personas desvíen su mirada o simplemente no identifiquen que realmente lo que está sucediendo, lo que está haciendo o lo que está mirando no le agrada a Dios. Por lo tanto, el enemigo utiliza esa estrategia para tratar de desviar la mirada de todos los que han sido escogidos y intentar llevarlos a cometer pecado. Recuerde que una persona, un hombre, una mujer que está agarradito del Señor, que está sumergido en la palabra del Señor, el enemigo no se le hace fácil tratar de tentarlo. Bien, primero que nada, el pecado es atractivo. Regularmente usted ha visto en algún momento, ya sea por cualquier medio, una discoteca, lo primero que ponen son luces, adornos, colores. Las bebidas alcohólicas tienen colores, tienen diferentes anuncios. Todo lo que es relacionado a lo negativo, todo, absolutamente todo, de alguna manera está camuflajeado para que se vea bonito, para que se vea elegante. Pero no necesariamente todo lo bonito, todo lo elegante le agrada a Dios. Y es una estrategia que utiliza el enemigo de poner adornitos y tratar de poner las cosas bonitas para desviar la mirada de los hijos de Dios. Fíjese que el verso 1 dice la palabra del Señor: pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O sea que utiliza, ¿verdad?, esta estrategia de poner las cosas atractivas, ¿verdad? Utilizando esa astucia del enemigo para tratar de que cada uno de los que hemos conocido a Cristo caigan en pecado. La primera verdad, recuerde, el pecado es atractivo. No se deje llevar por todo lo que sea atractivo, todo lo que sea bonito. Siempre consultemos con nuestro Señor. Otra luz que nos da la palabra del Señor, ahí en el mismo verso 1 del capítulo 3, es que muchas veces el pecado apela, ¿verdad?, a los que están bajo autoridad. Muchas veces hay un poder de convencimiento en aquellos que están bajo autoridad. En el mismo verso 1 dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Podemos ver aquí que la mujer en este momento estaba directamente bajo la autoridad del hombre, bajo la autoridad de Adán y Eva, ambos bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, el enemigo fue astuto, no fue directamente donde Adán. Intentó buscar una alternativa, fue a la que estaba bajo su autoridad para que ella ejerciera convencimiento y tratara de desviar la mirada de aquel que estaba sobre su autoridad, que era Adán. Así que tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad?, a cómo el Señor, la autoridad que nos da el Señor, ya sea como mayordomo, como mayordoma, como hombre o mujer de Dios, y simplemente buscar siempre dirección del Señor. Una otra cosa que el pecado o el enemigo intenta a través del pecado
inyectar a todas y cada una de las personas que están o buscando del Señor o buscando una alternativa para conocer a Cristo, simplemente no le conocen, es que trata de introducir dudas y confusión respecto a las verdades de Dios. Muchas veces estamos evangelizando, estamos hablando, etcétera, y comienzan las preguntas y usted habla con una persona, llega la duda, llega la situación. ¿Por qué? Porque el pecado introduce dudas y confusión respecto a las verdades de Dios. Fíjese que nos muestra claramente ahí mismo en el verso 1 del capítulo 3 de Génesis, que lo primero que hace el enemigo es que pone y siembra cizaña, siembra dudas, ¿verdad?, en la mente de Eva. Y dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como tratando de confundir, de poner dudas, ¿verdad?, en la mente de aquella mujer. Y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Asimismo sucede muchas veces cuando hablamos con algún tipo de persona o le presentamos a Cristo. Comienzan las dudas, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? No pueden entender la verdad de Dios, que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero una verdad sí es cierta, es que el Cristo vino, murió y resucitó al tercer día y regresará por todos y cada uno de nosotros. Otra verdad que tenemos que mirar directamente, que nos ayuda a evaluar la palabra de Dios, es que el pecado contradice a Dios de una manera descarada. Por ejemplo, si Dios dice, no robarás, el pecado dice, roba. Si Dios dice, no matarás, el pecado dice, mata. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, el pecado dice, no honres a tu padre y a tu madre. Si Dios de alguna manera busca una alternativa para que vivamos en santidad, el pecado te dice, no, vive libremente. Haz lo que realmente quieras. Tú puedes hacer lo que desees. Contradice a Dios descaradamente. Fíjese que en el capítulo 3, en el verso 4, dice la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero sin embargo, el Señor le había dicho a la mujer, si tomas de esa fruta, vas a morir. ¿Qué hace el pecado? Contradice descaradamente la verdad de Dios. Contradice a Dios. Si Dios dice simple y sencillamente que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo, el pecado te dice, destruye tu cuerpo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo porque tu cuerpo es tuyo. Y así sucesivamente. Una verdad que tenemos que estar siempre observando. El pecado siempre contradice la verdad de Dios. La verdad de Dios está escrita y plasmada en ese libro santo que se llama la Biblia de nuestro Señor y Salvador. Otra cosa que tenemos que estar evaluando es que el pecado cría descontentamiento. El pecado en todo momento busca la manera de dañar al ser humano. Fíjese que el verso 5 del capítulo 3 dice la palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El pecado cría descontentamiento. ¿Qué sucede? Que pone dudas, y cuando hay dudas en tu corazón, cuando hay dudas en tu mente, obviamente no estás gozoso. Otra verdad que tenemos que ver claramente es que dice el enemigo que el pecado de alguna manera trata de cambiar al ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado promueve un espíritu independiente. El único independiente que es soberano, que no necesita absolutamente nada, porque todo es de Él, todo fue hecho por Él y para Él,
se llama Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es el único que todo lo tiene porque es el creador. Todo ser humano tiene necesidad de depender de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, si vivimos, nuestra vida, nuestra respiración, todo lo que tenemos, absolutamente todo, es porque Dios nos lo da. Por lo tanto, el pecado promueve un espíritu independiente. Fíjese que el enemigo intenta poner ese tipo de pensamiento en los seres humanos. En el capítulo 3, en el verso 5, dice el enemigo a la mujer: sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos. Y dice: y seréis como Dios. Tratando de introducir, de inyectar independencia en esa mujer, o hacerle ver que no necesitan a Dios para nada. Eso lo provoca el pecado. Sin embargo, todos sabemos que con Dios todo, pero sin Dios nada. Otra verdad que tenemos que estar mirando es que el pecado hace depender del razonamiento humano. El pecado en todo momento intenta hacerle ver a los hombres que con lo que tú sabes o lo que tú puedes aprender con la ciencia, con lo que enseñan los libros, es suficiente. Y puedes depender simplemente de eso. ¿Por qué? Porque es lo que intenta el pecado transformar en el ser humano. Transformar su mente, que te hace o quiere hacerte ver que no necesitas razonamiento divino para tomar decisiones o para seguir hacia adelante, que con tus propias fuerzas tú lo puedes lograr. Fíjese, el ejemplo está en el verso 5 del capítulo 3, que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le quería decir el enemigo aquí a esta mujer? Simplemente que si tú sabes el bien y el mal, pues no necesitas a Dios. Completamente equivocado. Sabemos todo que era una treta del enemigo. Todos necesitamos a Dios y necesitamos dirección divina para poder ser victoriosos en la vida que Dios nos permita vivir aquí en la tierra. Otra cosa, el pecado muchas veces te hace olvidar la cautela. O sea, te hace como olvidar el peligro, como olvidar o tratar de borrar de tu mente que estás en un peligro inminente y hace las cosas como mucho más fáciles. Trata el enemigo de hacerte ver que las cosas son más fáciles, porque te hace olvidar realmente que estás en un gran peligro. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice claramente que embriagarse va en contra de lo que la palabra dice y lo que Dios permite. Sin embargo, hay muchas personas que comienzan, una, dos, terminan embriagados y no se dan cuenta que están en un extremo pecado, faltándole a Dios, porque te hace el pecado olvidar el peligro que pueden suceder cantidad de cosas cuando una persona, por ejemplo, está embriagada. Mire el ejemplo en el verso 6 del capítulo 3. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio que era bueno para comer, pero ya el Señor le había dicho: no comas de ese árbol. La cautela, el peligro que Dios puso en esta persona que le dio la instrucción, que le dijo directamente no lo hagas, ya ella como que lo duda. Si la cojo, si no la cojo, si la muerdo, si no la muerdo, si obedezco, si desobedezco. Entonces, esa cautela, ese peligro que presentaba esta situación, donde todos estábamos a la vanguardia de que no sucediera, porque le estábamos haciendo, cayendo en pecado, desagradando a Dios, pues ya como que va minimizándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado te introduce a olvidar
que tienes que tener mucha cautela porque Dios está mirándote. Y cuando cometes un pecado, causa y efecto, hay consecuencias. Otro alerta que nos da la palabra del Señor es que el pecado apela al deseo de los ojos. La mayoría de las personas, cuando cometen pecado, la mayoría de los seres humanos, primero ven, miran, les llama la atención, se le va a los ojos, se le va la vista. Fíjense que muchas veces cuando una persona, por ejemplo, comete adulterio, primero identifica con su mirada a la persona con la cual adultera. No comete adulterio con los ojos cerrados, ni durmiendo. ¿Cómo lo hace? Porque primero mira. El pecado apela al deseo de los ojos. Por eso tenemos que estar mirando constantemente, la mirada puesta en Cristo, y no estar mirando realmente lo que no nos conviene, porque el enemigo va a tratar de introducir de alguna manera el pecado para que nosotros miremos lo que no nos conviene. Ustedes ven hasta ponen un anuncio de un automóvil, lo primero que ponen es una dama en traje de baño. ¿Qué tiene que ver el traje de baño y la dama con el automóvil? ¿Por qué? El pecado, buscando una alternativa y por el traje de baño, entonces compran el automóvil. Por eso tenemos que estar muy alerta. El pecado apela al deseo de los ojos. Miren el ejemplo en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Le gustó lo que vio. Tenga mucho cuidado con lo que usted mira. No todo lo que ve es bueno. No todo lo que usted mira le agrada a Dios. Otra verdad que tenemos que mirar es que el pecado ofrece satisfacción aparte de Dios. Nosotros como cristianos, todo, absolutamente todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Y yo personalmente puedo decir que estoy satisfecho al 200% con la misericordia, con la gracia y la bondad y el amor que Dios me ha dado. Todo Dios me lo da de sobra. Pero el pecado ofrece satisfacción aparte de Dios. Aparte de todo lo que Dios me da, muchas veces el pecado quiere tener algo más o algo que Dios no te quiere dar o algo que Dios te quiere quitar. Pero el pecado te amarra y quiere que tú en todo momento continúes buscando la manera, ¿verdad? De buscar algo que no satisface realmente a un cristiano, que no satisface a un hombre o a una mujer de Dios. Miren el ejemplo, en el capítulo 3, verso 6, dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué significa? Que el pecado ofrece satisfacción aparte de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del cielo. ¿Qué cosa es la sabiduría? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría viene del cielo. Esa es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia la conseguimos con los libros, estudiando, etc. Pero la sabiduría la da Dios. ¿Y qué sucede? El árbol, dice la palabra, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque trató el enemigo de alguna manera de inyectar, ¿verdad?, esa satisfacción al ser humano de encontrar sabiduría aparte de lo que te da Dios. Muy alerta, muy alerta. El pecado ofrece satisfacción aparte de Dios. No debe ser así. Todo, absolutamente todo lo posee Dios para satisfacer a cualquier ser humano. Amor, gozo, paz, alegría, providencia, todo, absolutamente todo, te lo regala Dios. Nada necesitamos que esté fuera de las manos de Dios. Fíjese, otra cosa que sucede con el pecado es que cuando el hombre peca, daña la vida de otros. ¿Cuántas personas ustedes han visto que han cometido adulterio y se rompen los matrimonios, etcétera, porque cayeron en un pecado? Por ejemplo, el pecado de adulterio. Se dañan familias, se daña la vida de los hijos, la vida de las esposas, la vida de los esposos, hogares, toda la familia,
es colectivo. Muchas personas realmente dañan la vida de otros cuando caen en pecado. Simplemente con usted hablar mal de otro o juzgar a otra persona, está cometiendo pecado, pero está dañando la vida de esa otra persona. Cristo dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. A veces señalamos a uno, le dañamos la vida con un dedo, pero mire, hay tres apuntándolo a usted y uno apuntando hacia el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado daña la vida de los otros. Fíjese en el ejemplo, el capítulo 3, verso 6, donde dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Dio también a su marido. Fíjese que no solamente Eva en este momento, engañada por el enemigo, dañó su vida, desobedeciendo a Dios tomando del fruto, producto del pecado, sino que dañó con ese mismo pecado la vida de Adán. Y dice, tomó de su fruto y dio también a su marido. O sea que dañó su vida en la desobediencia y dañó la vida de la pareja que Dios le había dado. Mucho cuidado, el pecado no solamente daña tu vida, también daña la de todos aquellos que están a tu alrededor. Cuando el hombre peca, la pérdida es usualmente irreparable. Irreparable. Fíjese, mire lo que sucede cuando pecaron estas personas y cayeron en desobediencia. En el verso 7 dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y conocieron que estaban desnudos. El pecado fue irreparable. Mientras tanto ellos vivían una vida en santidad, una vida perfecta, una vida santa, una vida como Dios la había ya preparado, una vida perfecta y preciosa. Pero ¿qué sucede? Cometieron pecado y ya no había marcha atrás. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando cometes pecado, muchas veces ya no hay falta atrás, ya no hay vuelta atrás. Muchas veces personas se dejan llevar por el pecado, se dejan llevar por el placer, terminan con enfermedades de muerte, se dejan llevar por el placer, terminan con una bala, un tiro, un accidente y ya no hay vuelta atrás. Cuando estamos buscando del Señor, no es que las cosas no puedan pasar, pero las probabilidades son mucho menos. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Nos enfermamos, pasamos por situaciones, pero sí tenemos la esperanza de que vamos a ser transformados en un momento dado, glorificados y tenemos vida eterna. Pero es difícil saber que se pierde tu vida física y tu vida espiritual. El pecado muchas veces produce pérdidas irreparables. Cuando el hombre peca, acusa y justifica. Dice ahí mismo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, nadie tenía la culpa. Cuando hay pecado, ¿qué sucede con el hombre? Acusa y justifica. Ah, yo no sabía nada. Ah, no, fui yo. Fue ella. No, no fue ella, fue la serpiente. ¿La serpiente qué dijo? Alguien tenía que tener la culpa. Por eso que hay un refrán que dice que la culpa es huérfana. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Justificando, acusando a la mujer. La serpiente me engañó, justificando, acusando a la serpiente. ¿Por qué? Porque el pecado acusa y el pecado justifica. Busca la manera de justificar, decir, no, yo no tenía la culpa de eso. El pecado sigue siendo pecado. Fíjese que cuando el hombre peca, otra verdad que tenemos que ver, que tenemos que estar alerta,
es que la vida se hace más difícil. Mire lo que pasó en el verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Wow. Y al hombre le dijo que con el sudor de su rostro, aleluya, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire las consecuencias del pecado y mire cómo el pecado torna la vida de los seres humanos más difícil. Usted se imagina, las damas que me están mirando, que usted pueda dar a luz sin dolor. La tierra produce frutos a granel. No había necesidad de sembrarla, todo era perfecto. Pero el pecado introdujo dolor, introdujo trabajo, introdujo pecado, dolor, todo lo que conlleva el pecado, y todo cambió. La vida del ser humano ahora es mucho más difícil. Gloria a Dios que tenemos un Salvador que se llama Cristo, el cual prometió cambiar nuestras vidas por toda una eternidad. Una cosa bien importante que tenemos que entender: cuando el hombre peca, se aleja de Dios. Dice el verso 23: y lo saqué Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios, porque está haciendo todo lo negativo, todo lo que no le agrada a Dios. Inclusive cuando la persona está en pecado, muchas veces hasta se limita de congregarse. ¿Por qué? Porque sabe que está en pecado. Se aleja de Dios. En vez de acercarse a Dios, el pecado lo que hace es que te aleja de Dios. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Dice claramente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que te dio Dios conoce la manifestación, pues Dios dice la palabra, la creación del mundo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y continuamos leyendo hasta el verso 32 y podemos estar claros que entonces el pecado simplemente lleva al ser humano a una vida de destrucción, muerte y separado de Dios. Espero que esto te haya servido como una reflexión, este pequeño estudio, y podamos estar alerta a todas las cosas que el pecado produce en los seres humanos. Dios quiere una iglesia pura, limpia y santa, que busque al Señor con temor y temblor. El pecado y el enemigo van a intentar someterte, pero recuerda bien claramente que la palabra dice que el espíritu a la vez está dispuesto, pero la carne es débil. Permite que sea el espíritu quien gobierne tu vida. Somete la carne y tú verás la bendición que vas a encontrar en tu vida. Rechaza el pecado y busca a Dios. Dios te bendiga.